Miren, la inflamación. La inflamación es una problemática importante de cualquier organismo, pero tenemos soluciones, y tenemos soluciones de forma natural, que es lo importante. Hace mucho tiempo que en OAFI hablamos de los SPMs, pero quien nos va a hablar hoy de esos SPMs, esa resolución, como ven, de la inflamación de forma natural, es la doctora Malena Hawkins, que es doctora en endocrinología pediátrica y es Medical Director de Solutex Corp. Doctora Hawkins, bienvenida. Un aplauso, por favor. Muy bienvenida, muchas gracias. Creo que... Y también, efectivamente, también tenemos, que no lo tenía yo, lo tenía aquí apuntado, pero no, me había olvidado de mi buena amiga Rosé. Rosé, que es una de nuestras buenas amigas de OAFI. Por favor, adelante. Un aplauso para Rosé. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Vergés y a OAFI por invitarnos a pasar este rato con vosotros. Somos una industria de Madrid que ahora pues os voy a explicar en qué trabajamos, pero sobre todo quiero que os acordéis de 3 palabras: resolución, inflamación y natural, ¿no? Estas van a ser palabras que nos van a acompañar a lo largo de la presentación y que vais a ir entendiendo poco a poco qué son estos SPMs. Luego tendremos a Roser también, que nos va a hablar de su experiencia personal y, por supuesto, si tenéis dudas, pues encantados de solucionarlas. En un congreso de pacientes que sufren artrosis es súper importante tratar este tema de la inflamación, ¿no? La inflamación está en la base de esta patología, el no poder subir y bajar escaleras, el no poder entrar en un coche y salir del coche, el no poder entrar en la ducha y salir de la ducha, agacharse para coger un objeto, todo ese dolor que viene desencadenado por una inflamación. Está recogido también en estas diapositivas la artritis, veis ahí está recogida como patología la artritis, pero también otras muchas patologías que cursan con inflamación, enfermedades autoinmunes, Alzheimer, asma, o la obesidad también tiene un grado inflamatorio importante, la diabetes, la depresión, la enfermedad vascular, la enfermedad inflamatoria intestinal, todas tienen una base inflamatoria que causa esta patología. ¿Y qué es la inflamación? La inflamación es la respuesta del organismo a una agresión que puede ser de distintos tipos. Una agresión física, por ejemplo, un traumatismo, una agresión microbiológica, como una bacteria o un virus, o una respuesta anómala del propio organismo, como por ejemplo en las reacciones de enfermedades autoinmunes, que también conocemos. Después de esta inflamación, de esta agresión, se produce una cascada inflamatoria en la que intervienen distintas moléculas, distintos mediadores proinflamatorios que proceden del ácido araquidónico, de un ácido graso, que son estos mediadores proinflamatorios, son los leucotrienos, las prostaglandinas, los tromboxanos, todo esto que os suene como proinflamatorio, ¿no? Esto es el desencadenamiento de la cascada inflamatoria. Este proceso de la inflamación debe ser desencadenado como una respuesta del organismo, pero debe ser limitado en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que esto sea limitado, ¿no? Pues aquí tenemos los SPMs, como veíamos, ¿no? Estos SPMs que van a estar en el organismo y van a ser Specialized Pro-Resolving Mediators para moléculas especializadas en resolver la inflamación. ¿Por qué estas enfermedades a veces se cronifican? ¿Por qué esta inflamación se cronifica? Pues a veces por la dieta, como hemos visto esta mañana, por un ejercicio excesivo o el sedentarismo, por excesivo o muy escaso, una mala nutrición, el tabaco, el alcohol, todos estos son factores que agreden y hacen que esta inflamación se pueda perpetuar y se pueda convertir en crónica. Un científico de Harvard, el doctor Charles Serham, que es colaborador nuestro, empezó a preguntarse qué es la resolución de la inflamación, cómo esta inflamación se resuelve y por qué en ocasiones se perpetúa y se hace crónica. Bueno, pues él llegó a unas conclusiones como que la resolución de la inflamación es un proceso activo, no es un proceso pasivo que se resuelva solo y ya está, sino que necesita unos mediadores que resuelven esta inflamación. Estos son nuestros mediadores SPMs. Derivan principalmente de moléculas naturales, de ácidos grasos que se ingieren por la dieta y son el EPA y el DHA. Y se puede medir esta actividad resolutiva en ensayos celulares. Se puede medir y podemos saber cuánta resolución hay.
Este es el doctor Serham, que es uno de los más citados en Estados Unidos en inmunología, farmacología, toxicología. Ha hecho muchísimos, cientos de artículos relacionados con este tema y trabaja en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina. Publica en revistas pues, como Nature, como el Journal of Clinical Investigation, revistas de inmunología, de toxicología. O sea, son revistas muy prestigiosas en las que habla de esta resolución de la inflamación. Y estas moléculas que se llaman resolvinas, protectinas, maresinas y lipoxinas. Él se preguntó, ¿qué hace que la inflamación se detenga, finalice y que todo vuelva a la normalidad? ¿Cuáles son estas señales que la detienen? ¿O qué mediadores endógenos detienen la inflamación? Y a partir de ahí pues, fue investigando y descubriendo que la inflamación tiene dos fases, una aguda, en la que se inicia la inflamación e intervienen estos mediadores proinflamatorios que hemos comentado antes, prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, y luego tiene otra fase, que es la fase resolutiva de la inflamación, que también es una fase activa y que aquí es donde están involucrados los SPMs, los mediadores lipídicos especializados, que hacen que el organismo vuelva a su posición inicial, a la homeostasis, y que además el tejido se regenere y se resuelva la inflamación. Si esta inflamación no se resuelve, se puede cronificar. Y aquí es donde podemos intervenir, ¿no? Podemos hacer que esta inflamación no se quede de forma crónica, sino que sea resuelta con medios naturales. ¿Por qué esta mañana mi colega, el doctor Miquel Sánchez, decía que no se podía utilizar ibuprofeno en los días anteriores a realizar su extracción de mediadores del plasma, ¿no? de plasma rico en plaquetas? Porque antes los antiinflamatorios que utilizamos echan hacia atrás la inflamación, es vuelta hacia atrás, es un antiinflamatorio. Pero ahora los nuevos mediadores lipídicos lo que hacen es promover la resolución de la inflamación. Y el ibuprofeno frena la inflamación, pero también frena un poco la resolución de la inflamación. Entonces, con estos SPMs lo que hacemos es promover solo la resolución de la inflamación. ¿Por qué son naturales? ¿Por qué hablábamos de natural al principio de la charla, ¿no? Porque estos derivan de unos ácidos grasos que ingerimos en la dieta, que son los ácidos grasos omega 3. Entonces, tenemos el alfa-linolénico, después deriva NPA y DHA, y de ellos derivan estas moléculas, los SPMs, que son los que actúan directamente en la resolución de la inflamación. Están distribuidos por todo el organismo. Tenemos SPMs en el cerebro, en los vasos sanguíneos, en la placenta, en la leche materna, en el líquido sinovial, en la orina. Tenemos SPMs distribuidos por todo el organismo. Nosotros hemos puesto en marcha, junto con el doctor Serham, este científico de Harvard que os he comentado antes, hemos puesto en marcha un laboratorio en Zaragoza en el que medimos estos SPMs, en el que somos capaces de medir cuántos SPMs hay en los distintos fluidos. Y ello lo utilizamos para investigación, ¿no? Para ensayos clínicos y para distintos métodos de investigación, apoyando tanto a universidades como a institutos públicos o privados, ¿no? Y colaboramos con ellos para que sepan pues, en qué estado están los pacientes de inflamación. Además de este apoyo científico, pues también se han envasado, se han encapsulado estos SPMs, ¿no? Los monohidroxilados se han encapsulado para que puedan ser suplementados a los pacientes y de hecho así lo hacen en Estados Unidos, en España, ya se están suplementando los pacientes con estos mediadores, porque así restauramos los niveles de SPMs y tenemos suficientes para que nuestro estado inflamatorio disminuya, mejora la resolución, ayuda a la regeneración tisular, elimina los detritus celulares que se producen en toda inflamación, pero sin efectos adversos. No tiene efectos adversos y no provoca inmunosupresión, porque es, como decíamos, un método natural. Son aplicables a cualquier condición en la que haya inflamación, todos los que veíamos al principio, pero bueno, principalmente estamos centrados en un congreso de artrosis, pues también en la artrosis, por supuesto. Y pueden ser, como veis en la diapositiva, pues para lesiones óseas, musculoesqueléticas, neurológicas y de otros distintos tipos.
Se recomienda pues, tomar entre 2 y 4 comprimidos o cápsulas al día, que pueden ser en una dosis o en 2, y sobre todo en el momento agudo, y si luego ya pasa a una mejor resolución del dolor, pues se pueden tomar 2 al día o incluso 1 al día. Se han publicado ya varios artículos, o sea que hay evidencia científica de este producto y de esta resolución de la inflamación, además de todo lo publicado por el Dr. Serham. Estos en concreto son con este producto, con los SPMs, ¿no? Con la suplementación. Vemos pues, cómo al administrar el producto por vía oral suben los SPMs, aumentan los SPMs en sangre, o cómo a los pacientes les disminuye el dolor, o cómo hay diferencias entre enfermos con una patología vascular y enfermos sanos, o también en obesidad, pues después de dar el suplemento aumentan también los SPMs. La obesidad, recordemos que es un estado inflamatorio también, entonces mejoran tras ingerir, tras administrar estos suplementos. Nosotros además hemos hecho, en colaboración con OAF y con el Dr. Vergés, con equipos de fútbol como el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid, hemos hecho un estudio que se llama Estudio Gaudí y hemos estudiado artrosis de rodilla en distintos pacientes y el efecto de la suplementación de este producto, ¿no? de SPMs. Entonces hemos visto, bueno, este es el diseño del estudio, se administraba el estudio durante 12 semanas y después se les hacía una visita posterior, incluso después de un tiempo sin haber tomado el producto, 3 meses después. Y los resultados muestran que se disminuye el dolor. Claramente en la escala EVA de dolor, el dolor disminuye hasta casi un 50%. Los resultados todavía no están publicados, pero estamos en vías de publicación. Los resultados dicen que el dolor en los pacientes que toman SPMs disminuye hasta casi el 50%, mientras que en el placebo, esto que oíamos esta mañana, ¿no? Del doctor Vergés, del efecto placebo, que evidentemente hay que tenerlo en cuenta, el placebo solo disminuye un 28%. O sea, es 28% versus 45% que disminuye con la suplementación en SPMs. No ha habido ningún abandono de los pacientes porque todos estaban contentos con cómo estaba funcionando el producto y han querido continuar, y no ha habido efectos adversos, con lo cual, bueno, pues estamos muy contentos con los resultados y respaldan todas las anteriores, toda la presentación, ¿no? Además, como os decía, hemos mirado en el laboratorio qué reflejo hay en sangre de estos mediadores y vemos que hay correlación en la disminución del dolor con distintas resolvinas, ¿no? Con la resolvina D4, con la maresina 2, con el PDX, que es una protectina, y se relaciona con la calidad de vida, que es mayor calidad de vida, y con la reducción del dolor. O sea que ya hemos encontrado también a nivel estadístico correlaciones. Además, como os imagináis, y como he ido comentando anteriormente, se puede intervenir en otros estados inflamatorios, por ejemplo, en el COVID, ¿no? El COVID es un estado proinflamatorio y tenemos en algunos artículos ya que en el COVID agudo se ha hecho una medición de los mediadores lipídicos. Y ahora tenemos un ensayo en Aragón, en la Comunidad de Aragón, en la que estamos haciendo un ensayo con pacientes con COVID persistente administrando SPMs, administrando esta suplementación. Entonces, vamos a ver en este año próximo pues, el efecto que tiene en cómo se encuentran los pacientes, en su calidad de vida, en su funcionalidad y además están ayudados también con rehabilitación, entonces va a ser un trabajo pues muy bonito. Incluso, fijaos, en la guía clínica para la atención al paciente con long COVID ya están recomendando la utilización de estos mediadores lipídicos, de estos SPMs, que son 18-EP, 17-HDHA y 14-HDHA. Entonces, ya sabemos también que mejoran la resolución de la inflamación y también ya lo recogen las guías clínicas. Por tanto, en esta balanza, ¿no? Que vemos que hay proinflamatorios y prorresolutivos, si la balanza se inclina hacia el lado de los proinflamatorios, vamos a tener más inflamación, más artrosis, más diabetes, más obesidad, pero si la balanza se inclina hacia el lado de los SPMs, resolvinas, protectinas y maresinas, vamos a tener una mayor resolución de la inflamación y vamos a poder resolver esta inflamación, para evitar que esa inflamación se cronifique.
Como conclusiones podemos decir entonces que la artrosis en España tiene una incidencia que hemos ido viendo a lo largo del día de hasta el 30% de la población, afecta sobre todo a mujeres y aumenta con la edad. Más de 500 millones de pacientes en todo el mundo y más de 7 millones de pacientes en España son afectados por artrosis. La falta de producción de SPMs a partir de sus precursores, EPA o DHA, pueden enlentecer o frenar la resolución de la inflamación. Y si ayudamos con la suplementación oral, mejoran los niveles en sangre y se ayuda a la resolución de forma natural. Por tanto, la suplementación oral con SPMs puede ser de utilidad en pacientes con artrosis, ya que, como hemos visto, disminuye el dolor osteoarticular y mejora la funcionalidad. Vamos a preguntarle ahora a Roser qué es lo que ella ha opinado, qué es lo que ella opina de este producto y cómo ha visto esta suplementación y cuál era su experiencia, y que nos cuente un poco cómo ha sido el tratamiento. Bueno, la verdad es que yo estoy muy a favor de esta suplementación, sobre todo por el hecho de que es natural y por consiguiente no tiene un efecto, digamos, negativo para lo que es el propio cuerpo. Y en mi caso concreto, es decir, yo estaba a la mar de bien hasta alrededores de Reyes de este año, en que tuve que subir 4 pisos en un edificio antiguo, de aquellos del barrio gótico de Barcelona, donde las escaleras no hay ninguna que sea igual. Bueno, hice una subida, bajé sin que me pasara nada, pero después, al cabo de unos minutos, tuve que realizar una segunda subida, que hice sin problemas, pero que al bajar me tenía que agarrar de la barandilla porque notaba un dolor en la articulación de mi rodilla derecha tremendo. Y a partir de ahí notaba molestias al subir, sobre todo al subir escaleras. Bueno, utilicé pomadas tipo Voltaren, cosas así, evidentemente no hacían nada. Y bueno, pues estuve bien aconsejada de probar el producto el ProResolve, y lo estuve tomando durante 3 meses. Esto fue en marzo, abril y mayo. Y la verdad es que me noté una buena mejoría. Prácticamente no tenía molestia. Al subir las escaleras prácticamente el dolor había desaparecido, aunque debo reconocer que hace cosa de un mes hice una excursión, subí montañas desde nivel de mar hasta 400 metros de altura y eran 15 kilómetros que estuve caminando durante unas 3 horas, y cuando llegué a destino, es decir, cuando regresé a casa, empezaba a notar algo de molestia también más que nada el lateral interno de la rodilla famosa. Y con lo cual he vuelto a tomar ProResolve, ya llevo un par de meses más y bueno, no sé si es el ProResolve o es... ¿Y tú cuánto tomas? ¿Qué cantidad? No, yo tomo dos al día, uno cada 12 horas, uno con el desayuno, uno con la tarde. También es verdad que llevo bastante tiempo tomando EPA 900, que a mí me lo vendieron diciendo que era el lubricante de los huesos. Y supongo que esto también debe ayudar. O sea que soy una incondicional del SPMs. Como dice Roser, el EPA, como hemos visto, también es un precursor en esta cadena, pero el EPA y el DHA se dedican más a la estructura de las células, y tanto en el cerebro, en el corazón, en los vasos sanguíneos, y los SPMs van más a la inflamación, ¿no? Al mecanismo ya de inflamación y de esta resolución de la propia inflamación. Y bueno, pues estoy contenta porque las escaleras de aquí las subo sin ningún problema, y no me dedico a caminar todo lo que puedo. Suelo hacer 8 kilómetros diarios y bueno, pues es muy importante sin problema, la prevención, ¿no? Como también veíamos esta mañana, ¿no? Que hay que ir a los estadios primeros de prevención.
Pues no sé si tenéis alguna pregunta más en el público. Me voy acercando Sí, mientras, si me permites, mientras levantan alguna si mano. me permites, yo sí tenía una pregunta. Estoy aquí. Sí, José Luis. Sí, claro, es que habéis insistido en algo que me parece también importante, ¿no? Y no es baladí, ¿no? Que se trata de una terapia bastante natural, ¿no? Es que hay un problema entre los pacientes y es que no nos debemos fijar en la enfermedad solo, sino que el paciente probablemente tiene otras patologías también, ¿no? Y entonces, una terapia de este estilo, ¿le habéis encontrado incompatibilidades, interacciones con alguna otra medicación? Interacciones con medicación no, es una terapia natural, es algo que ingerimos en la dieta en forma de ácidos grasos esenciales, los precursores, pero con esto vamos directamente ya al mecanismo de la inflamación, ¿no? Al tratar la inflamación, vamos a tratar a mejorar la resolución de la inflamación. No hay interacciones con fármacos, no hay efectos secundarios, se puede tomar el tiempo que sea necesario y la verdad que es un medicamento, como dices, pues natural y que no interacciona con otros fármacos que los pacientes puedan estar tomando. De hecho, en el estudio que hemos presentado, los pacientes no necesitaban tomar medicación de rescate. O sea, que esa es otra de las cosas que hemos mirado, porque también medíamos la necesidad de medicación de rescate y los pacientes se mantenían sin tener que tomar, que bueno, estamos acostumbrados a que los pacientes con artrosis pues de vez en cuando tengan que tomar medicación de rescate para solucionar sus brotes de dolor, ¿no? Y en este caso pues no hacía falta, ¿no? Eso es otro punto también muy interesante. Muchas gracias. El doctor Osvaldo Castañeda, que viene de Lima, Perú, que dentro de un rato estará aquí hablándonos de artrosis y de artritis. Doctor, muy bienvenido, cuando usted quiera. Gracias. Me dio mucha alegría escuchar al principio, cuando dijiste sobre la inflamación, que era una reacción a una agresión. Eso es importantísimo porque ni siquiera con la pandemia lo han entendido la mayoría de profesionales de la salud. La inflamación, cualquiera que sea, es producida por el sistema inmune, que hiciste muy bien el énfasis. Y eso es necesario que todos lo entiendan. No hay inflamación si el sistema inmune no reacciona en contra de una agresión que está recibiendo la persona. Y a propósito de eso, pues esto de que el COVID era una nueva enfermedad, eso es un disparate absoluto, porque el COVID no es una enfermedad viral. El COVID es una infección viral, como todas las de la historia, que desencadena una reacción autoinmune y entonces se transforma en una condición o enfermedad autoinmune, que por supuesto es la inflamación, y eso quería enfatizar, es como un fuego. Si en este momento se prende un fuego ahí y nos quedamos mirándolo, el fuego se extiende y daña. Esa era la idiotez de no hay tratamiento. Y en segundo lugar, desde el principio se entendía la fase viral, la fase inflamatoria. A los 3-4 días era la fase inflamatoria, era que el fuego estaba empezando. Y entonces hay que apagarlo con toda la fuerza del mundo para que no pase nada. Y no estar mirando o dar paracetamol. Y bueno, esa parte me he peleado en todo el mundo porque mi especialidad es inmunología y reumatología, y inmunología no es una especialidad que conoce la mayoría de los médicos. Todos estudiamos en la facultad, pero solo lo básico, y luego lamentablemente solo algunos, los inmunólogos o algunos reumatólogos que también hacemos inmunología, sabemos eso y entendemos todo lo que hay que hacer, que hay que apagar todo. Pero la otra cosa que quería decir es que la inflamación es sumamente compleja. La inflamación, el sistema inmune es como las Fuerzas Armadas, que hay ejército, fuerza aérea, marina, policía, etcétera, que el sistema inmune tiene cualquier cantidad de células y de sustancias que participan, y cuando se descontrola, la cosa es tan grande que por un lado se puede controlar, pero cuando se dejan los otros lados es cuando no se consigue el control completo. Así es. Y por eso quería preguntarte si ustedes han
hecho evaluación en esos pacientes de la microbiota y de los niveles de vitamina D, que ahora yo voy a explicar en mi charla sobre por qué sobre vitamina D, pero si no lo han hecho tal vez sería muy interesante, porque si hay algo que yo siempre propicio es que se tiene que buscar la resolución completa del problema. A mí no me interesa si un paciente tiene artritis, un tratamiento que mejore el 50%, porque yo digo, el médico tiene que ponerse en la piel y en el pellejo del paciente. Si yo tuviera artritis y me dan una medicina que me mejore el 50% de mis articulaciones, el otro 50% me va a tener frito toda la vida y entonces no me sirve. Si yo tengo esa visión, yo exijo un tratamiento que a mi paciente le resuelva su problema en el 100% del asunto. Claro. Y eso es lo que yo, perdóneme que hable tanto, pero eso es lo que yo siempre trato de insistir en todas partes. Los médicos tenemos que buscar que el paciente mejore 100%, ni siquiera 90% para mí es aceptable. Y eso es un esfuerzo de buscar una y otra cosita más que de repente puede acompañar y con eso le devolvemos la verdadera vida completa al paciente. Claro, efectivamente, como comenta, la microbiota y la vitamina D pues son factores también que al final colaboran en ese estado de proinflamación que tienen los pacientes en general, con artrosis y con otras patologías inflamatorias y, por supuesto, son súper importantes. Estamos colaborando con la Complutense, con la Universidad Complutense de Madrid, que tienen un grupo muy importante de microbiota y de estudio de toda la flora microbiana relacionada con la microbiota y en eso sí estamos. Y luego, claro, evidentemente vamos a curar al paciente al 100%, con un poquito de aquí, un poquito de allí, haciendo todo lo que podamos, ¿no? Evidentemente, como comentaban esta mañana también el doctor Miquel Sánchez, pues si empezamos antes vamos a poder conseguir un mucho mejor resultado, ¿no? Entonces, no vayamos a tratar el proceso cuando ya está muy evolucionado, sino en las primeras etapas pongamos esos medios para que la resolución de la inflamación sea completa y evitemos la cronificación. Muchas gracias también. Desde UAFI hemos vivido esas etapas. Yo recuerdo en los programas de radio, no hablábamos de long COVID porque no había COVID todavía, pero he visto que los estudios también se han dirigido hacia esa patología, con lo cual entiendo que no está cerrado. Hablo del estudio Gaudí, doctor Vergés. Sí. Bueno, sí, gracias Ricardo. A ver, yo, Malena, felicitarte por tu presentación. 100% de acuerdo contigo. El ensayo clínico se ha realizado en centros de alto nivel, quiero decir que los clínicos que han participado, concretamente, pues mañana tendréis a la doctora Müller, que ha participado en el Instituto Poal, el doctor Villalón, que ha participado con los veteranos del Atlético de Madrid, después, bueno, el País Vasco también, el médico de Bilbao, después, en fin, había un grupito de médicos, también me dejó el Barcelona, también que ha participado, y después el doctor Rodas, que es el médico de la Selección Española de Fútbol. El estudio se hizo doble ciego, con un grupo placebo, que lo has comentado muy bien, ¿no? Te digo y realmente nos cogió en plena COVID. O sea, tuvimos la mala pata que, claro, en plena COVID era muy complicado poder hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? O sea que, pero bueno, todo y así, lo que hemos visto, que lo comentabas muy bien, ¿no? ¿Qué percepción tenemos a este nivel de investigación clínica? La percepción, no sé si estás de acuerdo, pero la percepción es que es un producto de alimentación natural, o decirle como queramos, ¿no? Lo primero, no hace daño. Esto es muy importante. Primo non nocere en medicina, quiero decir, esto no ocurre con muchos medicamentos en la artrosis. Es decir, los antiinflamatorios pueden hacer daño. Los propios analgésicos, tramadoles, fentanilos, etcétera, o sea, pueden, evidentemente los damos para mejorar la eficacia, reducir el dolor, etcétera, pero este producto no hace daño. Segundo, hemos visto una buena respuesta, como comentabas muy bien, y esta mañana lo hemos comentado, ¿no? Y creo que el doctor Miquel Sánchez me lo decía, ¿no? Y tú lo has dicho ahora mismo. Contra más pronto lo demos, mejor. Esto es un concepto muy importante que me gustaría que todos tuviéramos claros, ¿no? La artrosis, contra más pronto se coge, mejor. Cuando es una artrosis muy avanzada, ahí ya tenemos problemas porque realmente ya la inflamación ahí está, como decías muy bien, está descontrolada. Y nosotros, a los farmacólogos clínicos,
tenemos una experiencia que hay subgrupos de pacientes. Y en la artrosis pasa igual. O sea, tú conoces una paciente con una artrosis de rodilla grado 2 y no es igual que otra de grado 2. ¿Por qué? Pues tan sencillo, porque a lo mejor una está afectado el hueso subcondral, otra está afectado el cartílago, otra la sinovial, otras partes blandas. Por lo tanto, hay subgrupos de pacientes y probablemente el tratamiento a lo mejor tendrá que ser mixto, o sea, asociado. O sea, esto es otra cosa que tenemos que hacer. A lo mejor, pues, a determinados pacientes, pues, los SPMs les es suficiente, a lo mejor a otro le hemos de poner conduitín con SPM, a otro un AINE con SPM y con conduitín, o un ácido hialurónico intraarticular. Y eso es así. Y eso en medicina llamamos la experiencia clínica y explicar al paciente que a veces que no somos adivinos. Por lo tanto, la asociación también puede ser de mucho interés, porque hay la teoría que has explicado muy bien, es que hay una teoría lipídica de la artrosis. Y por eso dijéramos que hay subgrupos de pacientes que probablemente tienen alterado todo el tema lipídico. Probablemente, esto es una hipótesis, ¿no? Y claro, si es así, y de hecho una de las cosas que estamos por analizar son los parámetros analíticos y bioquímicos para ver qué correlación hay desde el punto de vista bioquímico, ¿me entiendes?, entre los metabolitos y la actividad. O sea que ya se ve que hay correlación entre algunos metabolitos que son más, digamos, más efectivos o más activos en este tipo de pacientes, ¿no? Pero bueno, yo creo que una cosa que yo creo que es importante y en general es que, hombre, os tengo que felicitar por el esfuerzo, porque hacer un ensayo clínico doble ciego con 200 pacientes, ¿no? Es decir, 4 hospitales, esto no es fácil, entonces, pero es la única forma al final de decir si un producto funciona, es mediante medicina basada en la evidencia, y entonces aquí es muy importante los ensayos clínicos controlados, ¿me entiendes?, para poder ver si esto funciona o no. Pero yo creo que teniendo en cuenta que la terapéutica de la artrosis, como estamos diciendo, es pobre, pues tener un producto así que es seguro y que pinta bien, pues puede ser de interés, ¿no? Y que además, como decían esta mañana, ¿no?, la inflamación en la artrosis probablemente afecte a otros órganos, al riñón, a otros órganos que también están afectados, y esto mejora la resolución de la inflamación en general en el organismo, ¿no? Muy rápidamente, hace unos años me tocó estar con un proyecto bastante interesante que tenía que ver con el EPA y el DHA. Estoy hablando de hace unos 25 años. Y sí que observamos una cosa muy interesante, y es que el DHA como precursor hacía una serie de cosas que era, en los niños pequeños concretamente, que le dábamos leche infantil, hacían 2 cosas. Una es que tenían un desarrollo cerebral a nivel neuronal muy interesante, diferente, eso 1. Y 2, que automáticamente los niños que habían ingerido esas leches enriquecidos con esos DHAs tenían menos problemas de temas inmunológicos, temas de asma, no teníamos ni idea por qué era esto, no lo sé. Yo no sabía, me quedé en la fase del EPA y el DHA. Sí puedo decir a día de hoy que en la industria en general se hace un abuso de ácidos, de lo que son la parte grasa en general, en un abuso a los que son saponificados, es decir, los que no son DHA, los que no son doble enlace, que se llama, y esto hace que tengamos un déficit, y lo ha dicho el doctor antes, de 2 cosas, vitamina D y DHA, que es el precursor prácticamente de todo. No sabía lo de SP, pero no me extraña nada que funcione de esta manera. Y te agradezco mucho esta presentación. Muchas gracias. Bien. Esto, bueno, hay que decir que esta es una ciencia muy nueva, ¿no? El doctor Serham empezó a publicar estos artículos, bueno, aunque empezó a estudiarlo hace mucho, pero los primeros son de 2014, 2012. O sea que, bueno, no tiene mucho tiempo, pero están descubriendo cosas a nivel retina, a nivel salud de la mujer, a nivel, o sea, a distintos niveles, todo lo que sea relacionado con la inflamación, ¿no? Es un campo apasionante, la verdad. Muy bien, pues ya ven la importancia de la inflamación y las posibilidades de una inflamación natural como son los SPMs. Gracias, doctora Hawkins. Gracias. Ha sido un placer. Gracias, Rosé. De nada. Gracias, Rosé. Nuestra paciente voluntaria